Harold Frederick Shipman nació el 14 de enero de 1946 en una urbanización de viviendas sociales en la ciudad inglesa de Nottingham. Sus padres eran ambos cristianos metodistas devotos, mientras que su padre se ganaba la vida conduciendo camiones para varias compañías de transporte. En la escuela, Harold se destacó como un prometedor atleta, pero cuando tenía solo 17 años, recibió una terrible noticia que cambiaría su vida. Su madre tenía cáncer y era terminal. Durante los siguientes meses, mientras su madre entraba en las etapas finales de su batalla contra la enfermedad, el joven Harold observó cómo los médicos le administraban morfina para aliviar su dolor. Era lo único que le daba algún alivio y permanecía en un estado casi sereno y dichoso hasta su eventual muerte el 21 de junio de 1963. Es muy posible que esta experiencia influyera en la elección de carrera de Harold, ya que decidió estudiar medicina en la Universidad de Leeds, de donde se graduó en 1970. Pero también es posible que esta experiencia lo haya influido para tomar otra decisión mucho más tarde en su vida, una que haría de su nombre sinónimo de una variedad aterradora de mala praxis médica. En 1974, el Dr. Shipman encontró empleo como médico general en Todmorden, un pequeño pueblo a unos 17 kilómetros al noreste de Manchester. Pero al año siguiente, se vio envuelto en su primer y mucho menos conocido escándalo. Se descubrió que Shipman había estado falsificando recetas médicas para el medicamento Padin, y todas las evidencias sugerían que era para su uso personal. Padin es un medicamento analgésico opioide que alguna vez fue ampliamente utilizado, pero que desde entonces ha sido superado por opciones más nuevas y seguras. Sin embargo, como cualquier analgésico basado en opioides, el consumo excesivo puede llevar a altas tentadoras así como a bajos asombrosos. Es una consideración sombría pensar que uno de los motivos de Shipman para tomar el medicamento era experimentar la misma sensación que tuvo su madre, la de estar cómodamente adormecido y en completa paz. Sin embargo, cuando se descubrió su abuso de drogas, casi puso fin a su carrera. Después de suplicar su caso ante el tribunal médico encargado de decidir su castigo, a Shipman se le mostró una cantidad inusual de misericordia. En lugar de ser procesado, o en el mínimo, prohibido de practicar la medicina, al Dr. Shipman se le dio consejería obligatoria, una multa de 600 libras y se le permitió continuar. En 1977 se mudó a Hyde, una ciudad mucho más grande en las afueras de Manchester, y reanudó la práctica de la medicina en el Donnybrook Medical Center de la ciudad. Para 1993, el Dr. Shipman había ahorrado suficiente dinero para abrir su propia consulta médica y lo hizo en el número 21 de Market Street, en la principal avenida de Hyde. Como pueden imaginar, ser uno de los pocos médicos locales de Hyde hizo que Shipman fuera un miembro venerado de la comunidad, y la gran mayoría de sus pacientes hablaban únicamente de su comportamiento gentil y disposición calmante. Pero a medida que pasaban los años, ciertos miembros de la comunidad comenzaron a notar un patrón perturbador con respecto a la salud de los pacientes del Dr. Shipman. En marzo de 1998, el principal forense del sur de Manchester recibió una llamada de la doctora Linda Reynolds, quien trabajaba en una práctica médica justo enfrente de la que poseía el Dr. Shipman. Le dijo al forense que había notado una tasa de mortalidad inusualmente alta entre los pacientes del Dr. Shipman, específicamente entre las mujeres ancianas. Poco más de un mes después, la policía del Gran Manchester interrogó al Dr. Shipman en relación con las muertes, pero no encontró nada sospechoso en su comportamiento. Para aquellos que lo conocían, el Dr. Shipman era poco menos que un ángel, un hombre que se tomaba el tiempo de visitar a sus pacientes en casa para asegurar la más alta calidad de cuidado y comodidad. Aliviaba el dolor de docenas de mujeres ancianas de buen corazón y tenía una gran cantidad de testigos de carácter para testificar a su favor. Después de una larga investigación, los cargos contra Shipman fueron retirados y se le permitió seguir practicando la medicina. Pero Linda Reynolds no fue la única persona que notó circunstancias inusuales en torno a las muertes de los pacientes del Dr. Shipman.
El 24 de junio de 1998, la exalcaldesa de Hyde, Kathleen Grundy, fue encontrada muerta en su casa. Parecía haber fallecido pacíficamente en su sueño y, al principio, no había nada remotamente sospechoso sobre su muerte. Sin embargo, cuando su hija Angela leyó el testamento de su madre, quedó atónita. Su madre, con quien había tenido una relación muy cercana a lo largo de los años, no le había dejado ni un centavo, mientras que al Dr. Shipman le había dejado una suma de 386,000 euros. A pesar de su roce con el escándalo, para ese momento el Dr. Shipman seguía siendo un miembro muy querido de la comunidad, pero Kathleen Grundy no amaba a su doctor más que a su propia hija, por lo que Angela se mostró profundamente e inmediatamente sospechosa. Siguiendo el consejo de un amigo, Angela se acercó a la policía del Gran Manchester y les pidió que investigaran. Habiendo interrogado ya al Dr. Shipman por sospecha de mala praxis médica, la policía se movió rápidamente para autorizar la exhumación del cuerpo de Kathleen Grundy. Luego, tras un análisis exhaustivo, los examinadores médicos hicieron un descubrimiento impactante. El cadáver de Kathleen contenía rastros de diamorfina, más comúnmente conocida como heroína. Cuando se le preguntó a Shipman sobre esto, afirmó que Kathleen había sido una adicta secreta durante gran parte de su vida y mostró una copia digital de sus registros médicos que mostraban que ese era el caso. Sin embargo, tras un análisis más detallado, uno de los oficiales notó algo claramente inconsistente en los registros. La mayoría de las entradas habían sido compuestas mucho antes de que Kathleen falleciera, pero muchas de ellas parecían haber sido editadas en los días posteriores a su muerte. Armados con claras evidencias de la mala conducta de Shipman, fue arrestado bajo sospecha de asesinato el 7 de septiembre de 1998. Cuando la policía registró su domicilio, recuperaron una máquina de escribir y tras un cuidadoso análisis, determinaron que había sido utilizada para falsificar el testamento de Kathleen Grundy. Una vez que esto quedó claro, tenían casi todas las pruebas que necesitaban para demostrar la culpabilidad de Shipman en un tribunal de justicia. La única pregunta era cuántas otras mujeres había matado. En los meses previos a su juicio, la policía revisó los registros de pacientes de Shipman, aislando a aquellos que parecían haber fallecido repentinamente. Como mínimo, había 15 casos en los que Shipman fue la última persona en ver a su paciente con vida, y en cada uno de esos casos había rastros de diamorfina en los restos de los fallecidos. Pero a medida que la investigación continuaba, los investigadores hicieron un descubrimiento horripilante. Para cuando la policía terminó de analizar los registros de pacientes de Shipman, tenían sus 15 casos de muestra sólida, pero el número real de víctimas estaba en algún lugar entre 20 y 150. Cuando el juicio del Dr. Harold Shipman comenzó el 5 de octubre de 1999, la policía había decidido centrarse exclusivamente en sus 15 víctimas definitivas, cuya causa de muerte fueron inyecciones letales de diamorfina entre los años 1995 y 1998. El tribunal escuchó cómo la policía descubrió un patrón muy distintivo de pacientes perfectamente saludables que morían repentinamente mientras estaban bajo el cuidado del Dr. Shipman y cómo él cubría sus huellas falsificando sus registros médicos después de su fallecimiento. Era un caso irrefutable y el 31 de enero del año 2000, Shipman fue declarado culpable de los 15 cargos de asesinato y un cargo de falsificación. Se le dio una tarifa de vida completa, lo que significa que pasaría el resto de su vida natural tras las rejas. Shipman protestó su inocencia durante todo el juicio y disputó la legitimidad de las pruebas científicas presentadas por la fiscalía. La esposa de Shipman, Primrose, también profesó su creencia de que su esposo era inocente incluso después de las condenas unánimes, pero a medida que pasaba el tiempo, su opinión sobre su esposo comenzó a cambiar. Durante el verano de 2002, un alto detective de la policía de West Yorkshire anunció los resultados de una investigación de 18 meses sobre los asesinatos del Dr. Harold Shipman. Los investigadores originalmente sospechaban que había asesinado a una mujer anciana por ganancia monetaria, luego a 5 mujeres ancianas, luego a 10
luego a 20. Antes de su juicio, ese número había aumentado a aproximadamente 150. Pero el detective Chris Gregg declaró que, tras una investigación intensiva, el número de víctimas era al menos 218. La investigación también concluyó que Shipman robó alrededor de 10.000 euros en joyas, y se enteraron de eso cuando encontraron cada pieza guardada en su garaje. Shipman había presentado muchas de ellas como regalos a su esposa y guardado el resto como trofeos macabros de sus enfermizas hazañas. En esa época, la esposa de Shipman le escribió una carta en la que le pedía explícitamente que le dijera todo lo que sabía. Muchos han interpretado esto como los primeros signos de que Primrose comenzaba a dudar de la inocencia de su esposo. Pero, independientemente, el Poder Judicial tenía la decisión final y decidieron que el Dr. Harold Shipman era una persona demasiado peligrosa para permitirle cualquier posibilidad de regresar a la sociedad. El veredicto de culpabilidad de Shipman lo convirtió en el único médico en la historia británica en ser declarado culpable de asesinar a sus pacientes, y la vergüenza asociada con ese título puede haber contribuido a una decisión que tomó en las primeras horas del 13 de enero de 2004. Esa mañana, uno de los guardias de la sección de Shipman en la prisión de Wakefield lo descubrió colgado de una sábana en los barrotes de su ventana. El personal médico se apresuró a salvar su vida, pero el Shipman de 57 años fue declarado muerto en el lugar. Las familias de sus víctimas afirmaron sentirse engañadas por sus acciones y con razón. Shipman nunca había dado una confesión completa y nunca había insinuado siquiera los motivos de sus crímenes. Sin embargo, en opinión de muchos, no se necesita ser Sherlock Holmes para trazar algunos paralelismos entre los asesinatos de Shipman y una de las experiencias definitivas de su infancia. Durante los últimos días de vida de su madre, Shipman observó una y otra vez cómo un médico aliviaba su sufrimiento. Es difícil imaginar el tipo de alivio que un joven Harold sintió en esos momentos, viendo la aguja hundirse en su brazo antes de que una expresión de dicha se apoderara del rostro de su madre. Tal vez no fue realmente el Dr. Shipman quien mató a esas mujeres. Fue el pequeño Harold quien no quería nada más que otorgar a esas pobres ancianas la paz, la misma paz que se le había otorgado a su propia madre en los días antes de su muerte. Un jardín conmemorativo para las víctimas de Shipman, llamado el Jardín de la Tranquilidad, se inauguró en el Hyde Park de Hyde el 30 de julio de 2005. En su inauguración, el concejal de Tameside, Joe Kitchen, declaró: "Un jardín como este nos da la oportunidad de despedirnos de nuestros seres queridos, cosa que lamentablemente no tuvimos la oportunidad de hacer en su momento porque nos fueron arrebatados por alguien que debería haber sabido". El 16 de marzo del año 1911, una joven pareja alemana en el estado sureño de Baviera dio la bienvenida a un hijo al mundo. Mientras lo adoraban, los nuevos padres se preguntaban qué emocionantes aventuras la vida tendría reservadas para su querido bebé. Sin embargo, pocos sabían ellos que el nombre que le dieron se convertiría en sinónimo de algunos de los actos de crueldad más horribles que el mundo haya conocido. Lo llamaron Joseph Mengele, pero más tarde se ganaría el apodo de Todesengel, que en inglés significa ángel de la muerte. El pequeño Joseph mostró signos de inteligencia avanzada desde temprana edad y mostró talentos para la música, el arte y los deportes de invierno. Se graduó de la escuela secundaria en abril de 1930 y luego estudió filosofía en la Universidad de Múnich. Fue allí donde Joseph se interesó por la política de la extrema derecha. Al año siguiente, se unió a una organización conocida como los Cascos de Acero, un grupo paramilitar de derecha compuesto principalmente por veteranos de la Primera Guerra Mundial que tenía estrechos vínculos con el partido nazi. Tan estrechos que, unos años después, fueron absorbidos de buena gana en la unidad paramilitar del partido nazi, la Sturmabteilung o SA, con el joven Joseph siguiéndolos de cerca. 2 años después de su graduación de la Universidad de Múnich en 1935, Joseph encontró trabajo en el Instituto de Biología Hereditaria e Higiene Racial de Frankfurt. Para ese momento,
Hitler y los nazis ejercían un control absoluto sobre el Estado alemán, y, como sugiere el nombre, el Instituto de Higiene Racial era simplemente una herramienta para implementar su plan aterrador para el pueblo alemán. Para cuando fue contratado por el Instituto de Frankfurt, Joseph era un nazi fanático y estaba completamente inmerso en sus horribles pseudociencias raciales. Pero no solo la raza fascinaba a Joseph, también lo hacían la genética en general, y bajo la tutela del genetista alemán Ottmar Freiherr von Verschuer, Joseph desarrolló una obsesión casi maníaca con los gemelos idénticos. En 1938, Joseph presentó su tesis, que se centraba en los factores genéticos que resultan en fisuras labiales, mentonianas o palatinas. Su trabajo le valió un doctorado en medicina de la Universidad de Frankfurt en 1938, con sus examinadores elogiando su fiabilidad y su capacidad para presentar verbalmente material complejo de manera clara. El joven estudiante de medicina y rabioso nazi ahora era el doctor Joseph Mengele. Un año antes de obtener el título, Mengele se había unido oficialmente al Partido Nacional Socialista y poco después de convertirse en médico, solicitó unirse al Escuadrón de Protección Personal de Élite de Hitler, la SS. Se convirtió en médico en su ala militar, la Waffen-SS, y sirvió durante la invasión de Polonia como equivalente a un segundo teniente. Una vez conquistado el territorio y disuelto el Estado polaco, Mengele fue asignado a la Oficina de Raza y Asentamiento de la SS en Poznan, donde evaluó los antecedentes raciales de ciertos candidatos antes de su posible adopción como ciudadanos arios genéticamente. Unos años más tarde, durante la invasión fascista multinacional de la Unión Soviética, Mengele fue gravemente herido tras una batalla cerca de la ciudad de Rostov. Se le concedió la Cruz de Hierro de primera clase, la insignia de herido en negro y la medalla por el cuidado del pueblo alemán, pero más tarde fue declarado médicamente no apto para el servicio militar. Durante el verano de 1942, incapaz de luchar pero aún deseando servir al Tercer Reich, el Dr. Mengele fue transferido a la Oficina de Raza y Asentamiento de la SS en Berlín, donde continuó su trabajo con Ottmar Freiherr von Verschuer, quien para ese momento era jefe del Instituto de Antropología, Herencia Humana y Eugenesia. Mengele y von Verschuer disfrutaron de una relación laboral fructífera, pero después de solo unos meses de investigación conjunta, el científico mayor hizo una sugerencia a su colega más joven. Von Verschuer había recibido noticias de un programa científico nazi de alto secreto que estaba involucrado en un proyecto de investigación de vanguardia en algún lugar del sur de Polonia. A Mengele le dijeron que si se unía al proyecto, tendría acceso a las condiciones de laboratorio que aquellos en Berlín solo podían soñar y que tendría el potencial de convertirse en uno de los académicos más destacados en su campo. Mengele no necesitó tiempo para considerar la propuesta y en pocos días abordó un tren que lo llevó en un viaje de 564 kilómetros y medio hasta el pequeño pueblo polaco de Oświęcim. En este punto, muchos de los pasajeros del tren se bajaron, pero para el Dr. Mengele esta no era su destino final. Para él y solo un puñado de otros pasajeros, el tren continuaría hasta una parada más. Un complejo de 39 kilómetros cuadrados rodeado de alambre de púas que él y sus camaradas llamaban Auschwitz. El sitio, que más tarde se conoció como Auschwitz-Birkenau, originalmente era un cuartel del ejército polaco, pero tras la invasión alemana, la SS, el cuadro político de élite de Hitler, lo convirtió en un campo de prisioneros de guerra. Los internos originales del campo eran soldados polacos, pero con el tiempo, más y más prisioneros políticos fueron enviados al campo junto con criminales alemanes traídos para funcionar como prefectos brutalmente sádicos. Las primeras ejecuciones por gas tuvieron lugar en agosto de 1941, lo que sirvió como una prueba exitosa para los horrores a escala industrial que seguirían. La construcción de un campo hermano más grande comenzó el mes siguiente, de ahí el nombre de Auschwitz II, y luego, en los siguientes 2 años, 1.3 millones de personas fueron encarceladas allí, mientras que poco más de 1 millón de ellas serían asesinadas por cosas tan arbitrarias como las circunstancias de su nacimiento o a quien amaban.
Millones fueron gaseados, pero un número inconcebible también perdió la vida por hambre, enfermedades o ejecuciones sumarias. Otros fueron asesinados durante experimentos médicos repugnantes, muchos de los cuales fueron dirigidos por nada menos que el Dr. Joseph Mengele. Mientras Auschwitz estaba operativo, funcionaba tanto como un campo de trabajo como un campo de exterminio, pero esto obligó a los funcionarios del campo a dividir a los internos en dos categorías al llegar: aquellos que podían trabajar y aquellos que serían asesinados. De los declarados no aptos para trabajar, alrededor del 75% eran mujeres, niños y ancianos. La gran mayoría de estas personas serían gaseadas solo horas después de su llegada, pero algunos fueron seleccionados para lo que es, indiscutiblemente, un propósito aún más siniestro: la experimentación médica. Al llegar al campo en 1943, el Dr. Mengele fue nombrado médico de la sección del campo que albergaba a prisioneros romaníes. Uno de sus diputados era evaluar el proceso de recuperación de cualquier prisionero enfermo, y si el Dr. Mengele decidía que no se estaban recuperando lo suficientemente rápido, serían enviados a las cámaras de gas con el siguiente grupo de condenados. El Dr. Mengele también participó en el proceso por el cual los trabajadores eran separados de los condenados, pero a diferencia de la mayoría de los otros médicos de la SS, que supuestamente veían las selecciones como una de sus tareas más estresantes y desagradables, el Dr. Mengele disfrutaba la oportunidad de jugar a ser Dios, y a menudo se lo veía sonriendo o silbando antes o después del proceso. Sin embargo, tal vez una de las razones por las que el Dr. Mengele disfrutaba tanto de las selecciones era que le proporcionaba una vasta selección de conejillos de indias humanos. Como ya hemos mencionado, Mengele estaba particularmente fascinado con los gemelos idénticos y los trillizos, y se cree comúnmente que esto se debía a su deseo de aumentar la población de Alemania. Esencialmente, Mengele creía que si podía aislar el proceso biológico específico por el cual un óvulo fertilizado se divide en dos embriones separados, podría generar un enorme aumento en el número de alemanes arios. Las madres de cabello rubio y ojos azules podrían someterse a un tratamiento mediante el cual su único bebé ario se convertiría en dos bebés arios, aumentando la tasa de crecimiento poblacional de Alemania en hasta un 200% en el transcurso de una sola generación. La teoría de Mengele impresionó tanto a los altos mandos, que recibió cientos de miles de marcos del Reich en financiamiento, y se le concedió incluso su propio laboratorio personal, ubicado en uno de los compuestos de crematorios de Auschwitz. A diferencia de la mayoría de las víctimas del campo, los sujetos de prueba de Mengele estaban relativamente bien alimentados y alojados en un lujo comparativo. Esta fachada de buen trato significaba que, en una retorcida ironía, el Dr. Mengele era una figura alarmantemente popular. A menudo repartía dulces a los niños del campo, quienes, ya sea por afecto o por temor, lo llamaban Tío Joseph. Era capaz de ser tan amable con los niños, dijo uno de los antiguos colegas de Mengele. Les daba caramelos, aprendía sus nombres. Era como si realmente se preocupara por ellos. Luego, al minuto siguiente, los seleccionaba para ser enviados al crematorio. Siempre que realizaba pruebas en gemelos, el Dr. Mengele supervisaba exámenes físicos semanales para asegurarse de que estaban en el mejor estado de salud antes de comenzar los experimentos. También es importante notar que a veces experimentaba con ambos gemelos al mismo tiempo, ya que un niño podía servir como sujeto de prueba mientras que el otro desempeñaba el papel de sujeto de control. Estos experimentos incluían cosas sanos para ver si el gemelo sentía el dolor del otro, infectarlos deliberadamente el tifus para ver cómo reaccionaba cada gemelo, o transferir la sangre de un gemelo al otro para provocar una respuesta de anticuerpos. Cientos de niños murieron durante los procedimientos, e incluso aquellos que sobrevivieron eventualmente fueron ejecutados y disecados para el beneficio de informes post-mortem comparativos. En una ocasión, Mengele asesinó a 7 pares de gemelos idénticos en cuestión de minutos al inyectar cloroformo directamente en sus corazones. En otra, extirpó quirúrgicamente el riñón sano de un prisionero de guerra
Ante lo que debería haber sido un periodo de recuperación, Mengele obligó al prisionero a realizar analgésicos para observar los efectos fisiológicos del sufrimiento inimaginable del hombre. Otros gemelos fueron quirúrgicamente unidos en un intento repugnante de crear conjuntos de hermanos siameses. Mengele también inyectaba productos químicos en los ojos de sus víctimas en intentos de cambiar artificialmente su color de ojos y a veces las sometía a tratamientos innecesarios con drogas y rayos X con el propósito de resultados. Como se mencionó anteriormente, la experimentación humana que ocurrió en Auschwitz era un secreto militar nazi altamente clasificado, lo que resultaba en la implementación de las más estrictas medidas de seguridad para asegurar que permaneciera clasificado. Para los prisioneros, esto significaba que cuando su tiempo humanos llegaba a su fin, eran casi inmediatamente ejecutados. SS no podían arriesgarse a que sus enemigos descubrieran la magnitud de sus crímenes contra la humanidad, y los niños muertos no cuentan cuentos. Cuando el Dr. Mengele comenzó sus experimentos horripilantes, la Alemania nazi aún confiaba en que ganaría la guerra. Sin embargo, para enero de 1945, los nazis resultado muy diferente. Francia había sido liberada, Italia había sido derrotada, y los soviéticos avanzaban por Europa del Este, utilizando su vasta mano de obra para superar a los aliados occidentales contra el invasor alemán. Para cuando el Ejército Rojo llegó al sur de Polonia, la evacuación de los trabajadores de Auschwitz mientras coordinaban la liquidación de sus prisioneros. Decenas de miles de rusos, polacos, homosexuales y judíos fueron gaseados en turnos que continuaron sin cesar. Luego, un día, la SS simplemente desapareció. Para cuando los soldados soviéticos miraban con horror la máquina de muerte a escala industrial que los nazis habían creado, el Dr. Mengele ya se había deshecho de toda insignia. Se había disfrazado de un oficial del ejército común y había escapado hacia el oeste, a Checoslovaquia. Desde allí, continuó su viaje hacia el oeste y se rindió a los estadounidenses bajo una identidad falsa en junio de 1945. Muchos miembros de la SS tenían su tipo de sangre tatuado en su vida. Por lo tanto, eran fáciles de identificar como miembros de la odiada Schutzstaffel, SS. Por alguna razón, el Dr. Mengele no tenía este tatuaje y debido a la desorganización general del proceso de identificación, pudo permanecer sin ser detectado. Finalmente, fue liberado solo un mes después y obtuvo documentos de identidad falsos bajo el nombre de Fritz Hollmann. Increíblemente, Mengele luego reclutada por los soviéticos, buscó la documentación que lo implicaba en los crímenes contra la humanidad de los nazis, destruyó por completo. Permaneció sin ser detectado hasta 1949, cuando su miedo a ser descubierto lo llevó a huir a Argentina bajo la identidad de un campesino bávaro llamado Helmut Gregor. En la capital argentina de Buenos Aires, el Dr. Mengele encontró trabajo como carpintero mientras se alojaba en una pensión suburbana. Increíblemente, se sintió tan cómodo viviendo en Argentina que se convirtió en representante de ventas para la empresa de equipos agrícolas de su familia, Carl Mengele & Sons. Publicados por el gobierno argentino en 1992, indican que Mengele pudo haber practicado la medicina sin licencia mientras vivía en Buenos Aires, incluida la realización de abortos. Luego, en 1956, Mengele logró obtener una copia de su certificado de nacimiento original y la utilizó para solicitar un pasaporte argentino a su nombre original. Una vez que pudo viajar internacionalmente, Mengele realizó una peregrinación emocional a la nación de su nacimiento y se reunió con su cuñada viuda, Marta, antes de pasar una semana en su ciudad natal de Günzburg, en Baviera. También tuvo una emotiva reunión con su único hijo, Rolf, aunque bajo la impresión de que Mengele era su tío paterno y no su padre. Después de regresar a Sudamérica en septiembre de 1956, Mengele estaba tan seguro de que había escapado de sus crímenes
que abandonó sus identidades falsas y comenzó a vivir abiertamente. Pronto fue seguido por su cuñada y su hijo, y el trío comenzó a vivir juntos en la casa de Mengele en Buenos Aires. Mengele y Marta se casaron en 1958 y por un tiempo el futuro parecía prometedor. Pero después de ser acusado de practicar la medicina sin licencia, Mengele comenzó a preocuparse de que su pasado nazi lo alcanzara. Trasladó a su nueva familia a Paraguay y se le concedió la ciudadanía poco después bajo el nombre de José Mengele. Hizo varios viajes a Argentina para resolver sus asuntos comerciales y visitar a su familia, y lentamente comenzó a sentirse cómodo nuevamente. Pero poco sabía él que las ruedas de la justicia habían estado en movimiento durante mucho tiempo y que su disfraz de hombre inocente estaba a punto de terminar. En la década de 1940, durante los ahora infames juicios de Nuremberg, el nombre de Mengele había sido mencionado varias veces durante las audiencias. Sin embargo, dado que había escapado por completo de la red de captura de nazis, aquellos responsables de su detención asumieron que estaba muerto. Esto también se debía al hecho de que los familiares de Mengele, en su ciudad natal bávara, también habían informado que Josef había muerto en combate durante el frenético avance soviético. Sin embargo, mientras realizaban investigaciones en Alemania Occidental, dos cazadores de nazis dedicados hicieron un descubrimiento intrigante. Si el doctor Josef Mengele había muerto durante los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, ¿por qué aparecía su nombre en un conjunto de documentos de divorcio argentinos fechados después del cese de hostilidades? Convencido de que había descubierto a un auténtico criminal de guerra nazi, Simon Wiesenthal presionó a las autoridades de Alemania Occidental para que comenzaran los procedimientos de extradición en Argentina, y se emitió una orden de arresto el 5 de junio de 1959. Wiesenthal quedó tan sorprendido como encantado cuando Argentina admitió abiertamente que albergaba al Dr. Mengele, aunque quedó decepcionado al saber que había huido a Paraguay. Frustrado con la falta de cooperación de Sudamérica, Wiesenthal informó a la agencia de inteligencia israelí, el Mossad, que sospechaba que Mengele vivía en una granja rural en Paraguay, cerca de la frontera con Argentina. En el verano siguiente, en mayo de 1960, el jefe del Mossad esperaba capturar a Mengele en la misma operación que llevó al oficial nazi Adolf Eichmann a la justicia. Sin embargo, a diferencia de Eichmann, Mengele demostró ser mucho más difícil de rastrear. Se mantuvo un paso adelante de sus perseguidores y contactó a una célula secreta de simpatizantes nazis en Brasil, quienes lo contrabandearon al país a finales de año. Mientras estaba en Brasil, Mengele conoció a un par de expatriados húngaros que le pagaron para administrar sus granjas de café y ganado en un lugar llamado Serra Negra. Los húngaros inicialmente desconocían su identidad e intentaron desalojarlo una vez que se enteraron de su pasado, pero Mengele y sus amigos nazis esencialmente chantajearon a la pareja y amenazaron con implicarlos en el complot para esconderlo en caso de su captura. El Mossad canceló la casa de Mengele en 1962 y él vivió una vida algo nómada como un nazi no arrepentido hasta su muerte 10 años después. Mengele había estado nadando en las aguas costeras del balneario de Bertioga cuando sufrió un derrame cerebral y se ahogó. En una perversa ironía, el hombre que pasó gran parte de su vida asegurándose de que los últimos momentos de millones estuvieran llenos de dolor y sufrimiento, pasó sus últimas horas en relativa paz, disfrutando del sol, el mar y la arena. Años después, en febrero de 1985, el interés público sobre el paradero de Mengele aumentó considerablemente cuando se llevó a cabo un juicio simulado para él en Jerusalén. El juicio impulsó a los aliados occidentales a montar una gran búsqueda coordinada, una que tenía como objetivo llevar a Mengele de regreso a Alemania, ya sea muerto o vivo. Esto llevó a una redada en la casa de Hans Sedlmayr, un amigo de toda la vida del Dr. Mengele, donde se recuperó una libreta de direcciones codificada. Los investigadores también encontraron copias de cartas escritas por Mengele, muchas de las cuales contenían pistas sobre su paradero en Sudamérica.
pero fue a través de la libreta de direcciones que pudieron localizar la tumba de Mengele. El 6 de junio de 1985, el aniversario número 41 del desembarco del Día D, representantes de Estados Unidos, Israel y Alemania Occidental se reunieron en un pequeño cementerio en el estado brasileño de São Paulo. Allí, buscaron exhumar el cadáver de un hombre que creían ser nada menos que el ángel de la muerte, el Dr. Joseph Rudolf Mengele. Tomó 7 años, pero en 1992 las pruebas de ADN demostraron más allá de toda duda que el cadáver pertenecía a Mengele. Sin embargo, en lo que parecía ser una última muestra de desafío, los familiares sobrevivientes de Mengele se negaron a permitir que su cadáver fuera repatriado de Brasil a su Alemania natal. En cambio, el esqueleto de Mengele se guarda en el Instituto de Medicina Forense de São Paulo, donde se utiliza como herramienta educativa durante los cursos de medicina forense. De alguna manera, parece apropiado que un hombre que realizó experimentos humanos ahora sea él mismo una herramienta para la educación. Pero a diferencia de sus víctimas, Joseph Mengele escapó de una ejecución dolorosa y prematura. Es un consuelo pensar que muchos de sus compañeros nazis enfrentaron la justicia tras los horrores del Holocausto, aunque en 1 o 2 casos tomó más de una década. Pero la vida y la muerte del Dr. Joseph Mengele no solo son un recordatorio de la capacidad del hombre para cometer actos de maldad inimaginables, sino también de que algunas historias no tienen un final feliz. El 4 de enero de 1990, una empleada de contabilidad del condado de Hertfordshire, en Inglaterra, entró en labor de parto tras su primer embarazo. Después de ser trasladada de urgencia al hospital del condado, el parto fue difícil y, si no fuera por los incansables esfuerzos de los médicos y enfermeras, la hija recién nacida de la mujer podría no haber sobrevivido. Con el paso de los años, la madre a menudo le contaba a su hija sobre el difícil parto, cómo ambas debían una gran deuda al Servicio Nacional de Salud y cómo las enfermeras que la atendieron eran como ángeles. Estas historias infundieron en la joven un gran respeto por los profesionales médicos y desde una edad muy temprana aspiró a convertirse en una. Todo lo que hacía estaba dirigido hacia ese objetivo final de convertirse en enfermera, dijo más tarde una amiga cercana. Pero en algún momento, la benevolencia de nuestra aspirante a enfermera se corrompió. Esta es la historia de Lucy Letby. Después de graduarse del Hartford Sixth Form College, Lucy siguió una carrera de enfermería en la Universidad de Chester. Fue la primera miembro de su familia en asistir a la universidad, lo que fue una gran fuente de orgullo tanto para ella como para sus padres. Después de convertirse oficialmente en enfermera registrada, comenzó a trabajar en el Hospital Countess of Chester en el año 2012. Lucy era responsable de cuidar a una amplia gama de pacientes infantiles que requerían diversos niveles de apoyo. Muchos de sus colegas dijeron que a Lucy le gustaba ver a sus pacientes recuperarse y participaba activamente en el apoyo a sus familias. En abril de 2015, Lucy obtuvo las calificaciones necesarias para trabajar con bebés que requerían cuidados intensivos. El cuidado intensivo infantil es probablemente una de las tareas más estresantes que una enfermera neonatal puede enfrentar. Luchar por mantener vivos a bebés diminutos y a menudo prematuros es una experiencia increíblemente estresante, y hasta las enfermeras más veteranas pueden encontrarlo extremadamente agotador psicológicamente. En vista de eso, se impone un estricto patrón de turnos para que ninguna enfermera esté en primera línea durante demasiado tiempo, y a quienes pierden a un paciente se les ofrece tiempo libre para recuperarse mentalmente. En la noche del 8 de junio de 2015, y aproximadamente 30 minutos después del comienzo del turno de Lucy, la condición de un bebé sano, a quien llamaremos niño A, comenzó a deteriorarse rápidamente. Alrededor de 30 minutos después, había fallecido. Al día siguiente, cuando uno de los pediatras del hospital se enteró de la muerte del niño A, se quedó atónito. Fue completamente inesperado y muy perturbador, dijo el doctor. El bebé no mostró ningún signo de problemas durante el día y no tenía ninguna preocupación por él ni por su hermana gemela.
Durante el incidente en cuestión, una enfermera observó a Lucy de pie sobre la incubadora del niño A mientras su condición se volvía crítica, pero asumió que Lucy se estaba encargando de la situación y decidió no intervenir. Sin embargo, unos minutos más tarde, la enfermera observó que la condición del niño A no había mejorado y que Lucy parecía estar simplemente de pie sobre él, observando cómo el bebé se quedaba sin fuerzas. La enfermera entonces llamó a un doctor, quien observó manchas inusuales de color azul y blanco en la piel del niño A. Este doctor en particular nunca había visto tales marcas antes y simplemente se dedicó a intentar salvar la vida del bebé. Media hora después, el niño A estaba muerto. El niño A nació prematuramente como gemelo fraternal y su hermana, a quien llamaremos Niña B, estaba presente en la misma unidad de cuidados intensivos cuando él murió. Naturalmente, sus padres estaban devastados al recibir la noticia de su fallecimiento, pero pocos sabían que su tormento aún no había terminado. Poco más de 24 horas después del fallecimiento del niño A, su hermana gemela, la niña B, también sufrió una emergencia médica grave. Afortunadamente, el personal del hospital pudo estabilizar la condición de la bebé y ella sobrevivió, pero en su piel estaban presentes las mismas extrañas manchas azules y blancas que había en el cadáver de su hermano gemelo. En los días siguientes, a Lucy se le ofreció permiso remunerado y apoyo psiquiátrico, ya que la muerte del niño A marcó la pérdida de su primer paciente. Se creía que sería profundamente afectada por ello, pero para sorpresa de sus jefes, Lucy rechazó la oferta y pidió volver al trabajo. Luego se le ofrecieron turnos diurnos trabajando con bebés mucho más estables, pero su respuesta fue que encontraba el trabajo de cuidados no intensivos aburrido. Algunos vieron su determinación como admirable, mientras que otros creían que estaba corriendo antes de poder caminar, pero ciertas personas tenían más que simples reservas menores respecto a la actitud y el comportamiento de Lucy. En los días siguientes a la muerte del niño A y la emergencia que involucró a su hermana gemela, la niña B, los resultados de las pruebas mostraron que la niña B tenía un intestino lleno de gas. Esto puede ser extremadamente peligroso para un bebé prematuro o recién nacido, ya que la creciente hinchazón en su abdomen puede dificultar cada vez más la respiración. Pero sin nada concreto que explicara la bolsa de aire en el intestino del bebé, los médicos se enfrentaron a una posibilidad profundamente escalofriante: que alguien hubiera inyectado deliberadamente aire en la niña B en un intento de acabar con su vida y que, con toda probabilidad, lo mismo había sucedido con el niño A. Sin embargo, al igual que en cualquier situación como esa, la administración del hospital no podía andar lanzando acusaciones, especialmente cuando las alegaciones eran tan gravemente serias. Así que, en su lugar, Lucy fue permitida volver al trabajo y solo tomaron unos días para que ocurriera otro incidente sospechoso. Poco después de que Lucy regresara al trabajo, un bebé al que llamaremos Niño C sufrió una emergencia médica repentina e inexplicable. La madre del bebé informó haber visto a Lucy de pie sobre su incubadora cuando la alarma comenzó a sonar. Lucy no era la enfermera designada del niño en ese momento. Menos de una hora después, el niño C había fallecido y sus padres fueron llevados a la sala de familias del hospital para ser consolados por el equipo de cuidados designado. Lucy no debería haber estado cerca de la sala de familias durante ese periodo, pero insistió en estar en la sala durante uno de los momentos más dolorosos de la vida de dos personas. En un momento dado, uno de los colegas de Lucy tuvo que sacarla físicamente de la sala y fue reprendida por sus superiores por tal flagrante incumplimiento del procedimiento. Lucy alegó que simplemente quería consolar a los padres afligidos, pero para un cierto número de personas con las que trabajaba, su comportamiento parecía muy sospechoso. Unas semanas más tarde, el 22 de junio de 2015, una nueva bebé, la niña D, sufrió complicaciones mientras estaba en cuidados intensivos y falleció en las primeras horas de la mañana. Una vez más, aquellos que intentaron salvar su vida descubrieron la misma inusual decoloración azul y blanca en la piel de la bebé.
Una radiografía mostró una bolsa de aire muy prominente en la parte frontal de la columna de la niña D, una que parecía consistente con alguien inyectando aire en su torrente sanguíneo. Uno de los doctores presentes opinó que ninguna lesión de ese tipo podría haber sido el resultado de causas naturales y que notó a Lucy merodeando cerca de la familia afligida de la niña después de la repentina muerte de su hija. Un poco más de una semana después, el mismo doctor expresó sus preocupaciones a las autoridades del hospital, pero no tomaron ninguna acción contra Lucy y ella continuó trabajando normalmente. Alrededor de las 9 de la noche del 3 de agosto de 2015, la madre de un bebé conocido como Niño oyó un grito proveniente de la habitación donde estaba su hijo. Cuando se apresuró a investigar, encontró a Lucy Letby de pie sobre la incubadora de su bebé, congelada como si estuviera en algún tipo de trance. Luego, cuando la madre miró a su hijo, vio pequeñas cantidades de sangre alrededor de su boca. Naturalmente, la madre del niño estaba extremadamente agitada, lo que resultó en que le reprendiera a Lucy por su inacción. Lucy respondió asegurando a la madre del niño que el sangrado se debía a la fricción de un tubo de alimentación, pero menos de 6 horas después, el niño estaba muerto después de perder más del 25% de toda la sangre de su cuerpo. La noche siguiente, el hermano gemelo del niño conocido en los documentos del tribunal solo como niño F, estaba siendo cuidado en la habitación contigua. A la 1:54 de la madrugada, el niño F sufrió una inesperada caída en su nivel de azúcar en sangre y un aumento en su ritmo cardíaco. Los médicos y enfermeras ganaron la batalla para salvarlo, pero descubrieron cantidades extremadamente altas de insulina farmacéutica en su torrente sanguíneo durante un análisis posterior al colapso. Una sustancia que ciertamente no debería haber estado presente en su cuerpo. Las únicas personas en la sala que habrían podido inyectar al niño con insulina eran las enfermeras, y, aún así, solo un número limitado tenía acceso al frigorífico de insulina bloqueado en la estación de enfermeras. Lucy Letby era una de las que tenía acceso. El 7 de septiembre de 2015, una bebé conocida como Niña G sufrió una emergencia médica apenas 15 minutos después de ser alimentada. La enfermera que la alimentó no era otra que Lucy Letby. La niña G comenzó a vomitar de manera explosiva con tanta fuerza que alcanzó la silla al lado de la cuna, a poco más de 1 metro de distancia. Su ritmo cardíaco y respiración cayeron luego a niveles inusualmente bajos antes de que las enfermeras pudieran estabilizarla. Los médicos concluyeron que la única explicación razonable para que un bebé prematuro expulsara tanto vómito era que había sido peligrosamente sobrealimentado por uno de los miembros del personal de enfermería. El mismo miembro del personal también había editado el gráfico de observación de la niña G, no solo para que pareciera que ya estaba enferma antes del incidente, sino también para que pareciera que alguien más había sido responsable de alimentarla. 6 semanas después, una bebé conocida como Niña I falleció. Antes de la emergencia médica que llevó a su muerte, una enfermera colega observó a Lucy de pie cerca de su incubadora, simplemente observando al pequeño bebé prematuro. Durante su autopsia, se encontró que la niña I tenía una gran cantidad de aire en exceso en su estómago. Una vez que surgió que su muerte tenía todas las mismas características que las otras muertes misteriosas, un puñado de médicos en la unidad de Lucy hizo una seria queja a la administración del hospital. La administración ordenó lo que se conoce como una revisión de personal, que investigaría algunas de las preocupaciones de los médicos, pero estos mismos médicos también fueron ordenados a no hacer escándalo hasta que se realizara la revisión. Muchos de los altos directivos del hospital parecían convencidos de que las muertes eran mera coincidencia, pero la revisión encontró una constante. Solo una enfermera había estado de turno en cada una de las muertes sospechosas. Y no solo era la misma enfermera que insistía en trabajar exclusivamente en cuidados intensivos, sino que también era la misma enfermera que parecía tener una obsesión poco saludable con los padres de los niños muertos, Lucy Letby. En abril de 2016,
Los administradores del hospital finalmente acordaron actuar sobre las muertes misteriosas y sacaron a Lucy de los turnos nocturnos para ver si el patrón la seguiría. El número de emergencias médicas nocturnas disminuyó significativamente mientras que los incidentes diurnos aumentaron considerablemente. El 9 de abril de 2016, 2 hermanos gemelos sufrieron emergencias repentinas con solo horas de diferencia. Uno de los gemelos, que desafortunadamente falleció, tenía una cantidad aterradora de insulina en su sistema, mientras que el otro parecía haber sido inyectado con aire en su torrente sanguíneo, pero logró sobrevivir. Un médico notó que los casos eran idénticos a los de los niños E y F. Ambos eran gemelos y uno había sido inyectado con insulina, mientras que el otro había sido inyectado con aire. Unas semanas más tarde, los administradores del hospital se reunieron con médicos preocupados que les dijeron que Lucy Letby necesitaba ser suspendida antes de una investigación completa y exhaustiva. Una vez más, se les dijo que dejaran de hacer escándalo y, una vez más, el ciclo se repitió. Lucy volvió al turno de noche cuando 2 hermanos pequeños sufrieron emergencias médicas con solo horas de diferencia. Fue su primer turno de regreso después de unas cortas vacaciones, durante las cuales el número de emergencias que involucraban a bebés había disminuido drásticamente. Uno de los bebés, el niño O, había estado tan sano que los médicos habían considerado darle el alta antes del incidente. Cuando primero mostró signos de enfermedad, uno de los miembros del personal de enfermería sugirió que lo trasladaran a la guardería número 1, donde solo se mantenía a los niños más enfermos. Lucy no estuvo de acuerdo y mantuvo al bebé en su guardería. Unas horas más tarde, el niño O estaba muerto. Una vez más, las radiografías de la autopsia mostraron que tenía una cantidad anormal de gas en su cuerpo, junto con daños en su hígado que un patólogo describió como provenientes de un impacto severo. Solo 13 minutos después de la muerte del niño O, Lucy Letby estaba alimentando a su hermano, conocido como Niño P, cuando desarrolló una lesión catastrófica en su diafragma y murió poco después. Al igual que su hermano, el niño P tenía una bolsa de aire devastadoramente grande dentro de su torso. Algunos han referido a estas 2 muertes como el punto de inflexión en el continuo calvario, el momento en que tanto los administradores como los consultores se dieron cuenta de que se debía tomar una acción drástica. Lucy ahora era vista como un peligro mortal para los bebés bajo su cuidado. Fue removida de sus deberes de enfermería y luego colocada en un rol puramente administrativo hasta que se pudiera llevar a cabo una investigación exhaustiva. Pero antes de que los investigadores pudieran siquiera poner la pluma en el papel, Lucy presentó una queja seria ante la junta del hospital. Sorprendentemente, a principios de 2017, la queja de Lucy fue aceptada por la junta, que determinó que su remoción de la unidad neonatal fue, y cito, orquestada sin evidencia contundente. Un ejecutivo llamó a todo el asunto una casa de brujas y sugirió que protegieran a Lucy de estas acusaciones antes de su inmediato regreso al trabajo. El hospital luego se volvió contra el doctor que había sido el crítico más vocal de Lucy, el doctor Ravi Jayam, y lo obligaron a escribirle una carta de disculpa. Se le advirtió que si volvía a mencionar el tema, enfrentaría serias repercusiones. El doctor Jayam había sido silenciado, pero sus colegas no, y continuaron con sus quejas hasta que finalmente, en marzo de 2017, la principal enfermera neonatal de toda la región intervino para dar sus recomendaciones. No tenía ninguna duda de que algo podrido estaba ocurriendo en las unidades neonatales del Hospital Countess of Chester y que la policía debería haber sido notificada formalmente hace mucho tiempo. 6 días antes de que Lucy regresara al trabajo, los administradores del hospital se reunieron con oficiales de la policía de Cheshire, afirmando que lo hicieron para buscar garantías que nos permitan descartar causas no naturales de muerte. La posterior investigación, apodada Operación Colibrí, buscó determinar si las muertes infantiles fueron causadas deliberadamente o si simplemente habían sido parte de una desafortunada pero totalmente natural cadena de eventos. La investigación tomó poco más de un año, pero el 3 de julio de 2018,
Lucy fue arrestada bajo sospecha de 8 cargos de asesinato y 6 cargos de intento de asesinato. Al año siguiente, fue arrestada nuevamente, y el número de intentos de asesinato se elevó a 9. El último arresto ocurrió en noviembre de 2020, momento en el cual la policía había acumulado alrededor de 20.000 piezas individuales de evidencia. Lucy fue puesta en suspensión provisional por el Consejo de Enfermería y Partería y simplemente esperó a ser informada de la fecha de su juicio. El 10 de octubre de 2022, Lucy se declaró no culpable de todos los 7 cargos de asesinato y todos los 15 cargos de intento de asesinato, culpando las muertes a la mala higiene del hospital y a los bajos niveles de personal. El Servicio de Fiscalía de la Corona presentó a Letby como una presencia constante y malévola en las unidades neonatales del hospital, y que abusó no solo de su autoridad, sino también de la confianza de sus pacientes. El tribunal escuchó que una vez una madre interrumpió a Lucy mientras estaba en el proceso de asesinar a su hijo. Cuando la madre levantó la voz, Lucy le dijo: «Confía en mí, soy enfermera». Luego, Letby bañó al bebé fallecido frente a sus padres, sonriendo mientras lo hacía. Se estableció un claro patrón. Lucy aislaba a una víctima, esperaba a que sus colegas estuvieran de espaldas y luego utilizaba insulina o un émbolo, que es un término médico para las burbujas de aire que inyectaba para terminar con la vida de los infantes. Este tipo de muertes solo ocurrían cuando Lucy estaba de turno y el jurado vio una amplia evidencia de esto antes de que la fiscalía la entregara a la defensa. Los abogados defensores de Lucy argumentaron que era una enfermera dedicada en un sistema que había fallado y que el caso de la fiscalía se basaba en suposiciones y coincidencias. En su opinión, los fallos masivos de un hospital ocupado eran demasiado grandes para culpar a una sola persona, pero la evidencia presentada por sus oponentes era demasiado fuerte. Un médico recordó que en febrero de 2016 había visto a Lucy de pie sobre la incubadora de un bebé mientras el niño dejaba de respirar repentinamente. Cualquier otra enfermera habría respondido actuando de inmediato, pero Lucy simplemente se quedó allí, mirando como si estuviera perdida en algún tipo de trance. La misma Lucy aceptó que los resultados mostraban que las víctimas habían sido inyectadas deliberadamente con insulina y no contestó que alguien debió haberles administrado la inyección, pero categóricamente negó que fuera ella. El cuarto día del juicio, la fiscalía presentó una nota manuscrita supuestamente escrita por Lucy que decía lo siguiente: «Soy malvada, hice esto». Decía: «Los maté a propósito, no podía cuidarlos. Nunca me casaré ni tendré hijos y nunca sabré lo que es tener una familia». Otra nota decía: «No he hecho nada malo y no tienen pruebas, entonces, ¿por qué he tenido que esconderme?». La defensa argumentó que las notas constituían la angustiosa expresión de una joven en miedo y desesperación al darse cuenta de la enormidad de lo que se decía sobre ella, pero una vez más, la fiscalía demostró lo contrario. El diario anual de Lucy estaba marcado con las iniciales de los bebés que mató en los días exactos en que murieron, y dentro del mismo diario había una nota que decía cosas como: «Soy malvada, hice esto, no quiero hacer esto más, y ayuda». En mayo de 2023, la propia Lucy tomó el estrado y rompió en lágrimas mientras le decía al tribunal que no tenía intención de hacer daño. Cuando se le preguntó por qué escribió «Soy malvada, hice esto» en su diario, Lucy respondió: «En ese momento sentía que si había hecho algo mal, debía ser una persona malvada y horrible. De alguna manera había sido incompetente y había hecho algo mal que había afectado a esos bebés. No creo que se pueda acusar a alguien de algo peor que eso. Simplemente cambié como persona. Mi salud mental se deterioró. Me sentí aislada de mis amigos en la unidad. Desde un punto de vista de autoconfianza, me hizo cuestionar todo sobre mí misma». La fiscalía señaló que Lucy solo lloraba cuando hablaba de sí misma y de las dificultades que enfrentaba debido a las acusaciones, pero cuando se refería a los niños que supuestamente había asesinado, estaba inquietantemente tranquila frente al intenso interrogatorio. Después de un largo periodo de deliberación,
El veredicto del jurado fue devuelto el 18 de agosto de 2023. Encontraron a Lucy culpable de los 7 cargos de asesinato, lo que la convirtió en la asesina en serie de niños más prolífica en la historia moderna de Gran Bretaña. 3 días después, fue condenada a cadena perpetua con una orden de vida completa, la sentencia más severa posible bajo la ley inglesa. Esto hizo de Lucy solo la 4ª mujer en la historia legal del Reino Unido en recibir tal sentencia. Durante el juicio, la fiscalía sugirió varios posibles motivos que podrían haber llevado a Lucy a matar bebés. El primero y posiblemente el más escalofriante sugerido fue que Lucy simplemente se aburría y obtenía una descarga de adrenalina de las condiciones de crisis que se desarrollaban. El segundo fue que Lucy estaba jugando a ser Dios y recibía una emoción seleccionando quién viviría y quién moriría. Sin embargo, el tercero, y quizás el más perturbador de los motivos sugeridos, fue que los asesinatos eran para atraer la atención de un médico casado, con quien Lucy había tenido una breve pero intensa aventura. El nombre de este médico estaba en la lista de practicantes que serían llamados siempre que hubiera una crisis en la unidad neonatal, lo que significaba que Lucy podría haber estado instigando las emergencias para pasar más tiempo con el objeto de sus afectos. Ella negó que este fuera el caso, pero cuando este mismo médico se presentó para testificar en su contra, Lucy intentó salir de la sala del tribunal sin permiso. Esto parece una reacción muy visceral para alguien que nunca fue nada más que profesional con sus colegas, lo que significa que esta teoría en particular parece tener considerablemente más peso que las 2 primeras. A pesar de tal cantidad de pruebas, hay muchos que creen vocalmente que Lucy es inocente y en septiembre de 2023 celebraron la noticia de que el Servicio de Fiscalía de la Corona está considerando un nuevo juicio por uno de los cargos de intento de asesinato de Lucy. Se ha establecido una fecha provisional para el 10 de junio de 2024, pero no se llevará a cabo ningún juicio hasta que los jueces decidan permitir apelaciones en todas las condenas actuales de Lucy. Hasta entonces, solo nos queda preguntarnos, ¿podría ser que una joven que soñaba con ayudar a los demás desde que era niña se haya visto atrapada en una secuencia de eventos desafortunadamente pesadillesca que la implican puramente por circunstancia? ¿O hay otra Lucy Letby, una que solo hemos vislumbrado, que infligió dolor a los más inocentes e indefensos entre nosotros y lo disfrutó?